Continuamos con Sama Noticias y es momento de compartir la columna de prensa institucional a cargo de nuestro compañero el licenciado Fabián Rojas. Bienvenido, Fabi, ¿cómo estás? Hola, Maru, ¿cómo estás? Estamos nuevamente en otro miércoles acá con la columna que tiene que ver con desarrollo sustentable y la cuestión social de los alimentos que hay detrás de los alimentos que llegan a la mesa. Estamos hablando de esta esfera, de esta dimensión social y nuevamente tenemos con nosotros a la ingeniera Luisa Grafiña, quien es docente de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ. En este caso vamos a hablar con Luisa de lo que tiene que ver con las políticas públicas en esto del desarrollo sustentable, en esto de dedicarse a la producción de alimentos. ¿Cómo estás, Luisa? Bienvenida. Buenos días, Fabián. Buenos días. Gracias por el espacio. Por favor. Luisa, hablando de políticas públicas, bueno, hay que, como para arrancar, hay que tener en cuenta una diversidad de productores y productoras, ¿no? No es todo unívoco, digamos. Claro, tenemos que entender que la política pública o la planificación de la política pública es la herramienta que tiene el Estado para definir u orientar el desarrollo. Ya dijimos que el desarrollo puede tener distintos enfoques, bueno, pero también hablábamos de la heterogeneidad de productores, entonces justamente la política pública es donde tiene que poner, digamos, la mirada, en que no podemos hablar de productores todos iguales porque hay distintas escalas, distintas formas de producir, distintos territorios en distintos contextos. Entonces, la política pública va a definir, digamos, estrategias específicas para esos productores. Para trabajar en los territorios y en cada situación propiamente dicha. Claro, porque pensemos que si, por ejemplo, pensamos a los productores todos iguales, entonces es una política de carácter general, claro, que termina siendo una ventanilla, digamos, para que puedan acceder los productores, los que tengan esa disponibilidad. Exacto. En cambio, si pensamos en diversidad, ahí sí tenemos que ver las necesidades o los puntos críticos específicos que se dan en los distintos sectores o en los distintos perfiles de productores, ¿no? Claro. Entonces, si pensamos ahí, diversidad de productores, diversidad de producciones, diversidad en las formas mismas de producir y en los territorios, entonces ahí encontramos a los municipios como muy importantes, claro, para poder definir o formular lo que es la política pública. Exacto. Por supuesto que articulados a lo que son las políticas públicas a nivel provincial y a nivel nacional, tienen que estar articuladas, claro, y no superpuestas, claro, digamos. Por supuesto que, claro, justamente lo más cercano a estos productores, estas productoras, es el municipio, que son los entes públicos del lugar, ¿no? Claro, los que conocen, digamos, claro, sus propios territorios, sus propios contextos, y qué actores son los que están participando en esos contextos. Bien. Entonces, bueno, en la producción de alimentos, además, los alimentos frescos provienen en general de pequeños productores, agricultura familiar, pequeños productores o productores organizados, que son en definitiva los que conforman los cinturones verdes de las ciudades, claro, y terminan proveyendo, digamos, de alimentos frescos a las mesas de argentinos y argentinas, y en el caso de San Juan, específicamente de San Juan. Y esos productores, esas productoras necesitan de alguna manera, o en teoría necesitarían, seguir dentro de esa mecánica, esa dinámica de producción, seguir trabajando, produciendo. ¿Y cómo hacer para que sigan produciendo ahí, en ese lugar? ¿Cómo hacer para que sigan en ese desarrollo sustentable? Ahí es donde entraría una política pública. Claro, porque pensemos, si no estuvieran esas familias productoras en los territorios cercanos a las ciudades, ¿de dónde vendría el alimento, las verduras, las legumbres, las frutas que comemos, ¿no? Entonces ahí otra vez interviene la política pública de forma específica, tratando de identificar cuáles son los puntos críticos, claro, digamos, en la producción de estas familias productoras, de estas organizaciones. Puntos críticos específicos que suele haber, digamos, son, por ejemplo, de financiamiento, porque viven como más al día, realizan la producción, la venden, es claro, como más cotidiano, entonces las necesidades de financiamiento son muchas. Claro. Otra cuestión también muy importante para tener en cuenta con la política pública es el tema de generar tecnologías adecuadas. Claro, tecnificar. Tecnificar, pero no tecnificar de cualquier forma, no claro, tecnificar como masivamente, sino tecnificar de una forma que sea como armónica con la forma de producir claro, que tienen.
Bien. La agricultura familiar, los pequeños productores son muy fuertes en lo que es la fuerza de trabajo de la propia familia. Entonces va a ser una tecnología que no va a buscar desplazar o reemplazar la fuerza de trabajo, sino facilitar la tarea en todo caso. Hacer que ese trabajo rinda más, que puedan producir más con esas mismas horas de trabajo que tienen. Y esto es importante, Luisa, porque sería una manera también de preservar la cuestión cultural, ¿no? Exactamente, ahí tenemos también que si tienen una determinada forma de producir, muchas veces traída de otras generaciones, entonces es aprovechar esos saberes que tienen esas familias productoras en los territorios para fortalecerlos, ¿no? Entonces ahí es muy importante también la universidad con proyectos de extensión o ir pensando en cómo favorecer o facilitar esas formas de producir, mejorándolas por supuesto y tecnificando en la medida de lo posible, pero no con una tecnología pensada masivamente, sino ajustada para cada realidad o para cada contexto. Y esas realidades por ahí se pueden subdividir en cuanto a zonas, a departamentos, no necesariamente a una unidad de producción única. Por supuesto, claro, está bueno pensarla como territorialmente, digamos, qué es lo que se produce en esa zona, de qué modo. Pensar también que no solo producen a lo mejor las hortalizas, sino que también tradicionalmente se agrega valor porque las familias buscaban conservar sus alimentos. Bien. Entonces lo que es salsa de tomates, conservas, son saberes que están instalados en esos territorios. Exacto. Y es bueno poder recuperarlos. Bien, me gusta mucho esto del juego, que esta dialéctica que se crea entre esto de preservar con algún tipo de tecnología, pero a la vez seguir manteniendo este saber hacer que tiene que ver mucho con lo cultural. Me gusta mucho cómo se da esa dialéctica. Claro, ¿no? Y es la forma a su vez de que las familias quieran seguir estando en esos territorios y no salir de ahí. Bien. Y así como vemos por el lado de la producción, también lo podemos pensar por el lado de la distribución. ¿Cómo llega? ¿Cómo llegan esos alimentos a nuestras mesas? Por intermediarios, por mercados comunes, digamos. Entonces ahí podemos preguntarnos y dejar en todo caso la pregunta planteada: ¿cómo garantizar, por ejemplo, que niñas y niños puedan acceder a alimentos sanos, nutritivos, no necesariamente los ultraprocesados que están como más a la mano, ¿no? Exacto. Entonces ahí podría venir también una política alimentaria, que pensara en estas cuestiones, que no dependiera de la disponibilidad económica de las familias para tener un buen alimento en los platos de niños y niñas, ¿no? Bien. Eso sería también como otra mirada de lo que es la política pública en estos territorios rurales o vinculados a los alimentos, digámoslo así. Claro, en síntesis esto sería obra de la política pública, que como decías antes, fuera de aire, que puede estar o no puede estar. Claro, entonces, un poco para ir cerrando, si pensamos en el plato de comida que tenemos delante, y eso es una interpelación también a quienes nos están escuchando, saber que hay diversidad de productores, productoras, organizaciones que hacen llegar ese alimento, y también hay política pública, o ausencia de ella en todo caso, pero hay política pública en los alimentos que nos llegan. Vamos a seguir con estos temas, muy interesante. Ingeniera Luisa Grafiña, muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Nos veremos eventualmente el miércoles que viene. Efectivamente, siempre acá estaremos. Gracias, Luisa. Bueno, esta fue la columna que hemos propuesto para el noticiero de Sama, que tiene que ver con el desarrollo sustentable y la cuestión social detrás de los alimentos. Maru, seguimos.